Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta lectura llena de intervenciones mías y ojalá intervenciones de todos los que me escuchan. Vamos a leer un libro que se llama Cómo hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen. No sé si estoy pronunciando bien los nombres de estas autoras y conferencistas que se llaman Adele Faber y Elaine Maslisch. Voy a mirar. Ellas ya habían escrito otro libro llamado también Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Y ahora nos traen la versión de los adolescentes. Lo que más me gusta de estas dos mujeres, que prometo investigar un poco más sobre ellas, es que ambas tienen 3 hijos. Es decir, no es lo mismo hablar de la nada con las cosas que he estudiado en los libros y con las cosas que me han enseñado otros maestros, qué sé yo, que conversar y compartir, ¿verdad?, de esta información desde la experiencia. O sea, no es, eh, digamos, no es lo mismo. Cuando yo tengo 3 hijos en los cuales puedo practicar, puedo corroborar todo lo que estoy diciendo en mi propia familia, ¿verdad? No es lo mismo que simplemente estudiar para compartir unos conocimientos y unas teorías que no he logrado poner en práctica porque no tengo hijos. Sin embargo, sé que hay muchas personas que no tienen hijos y han estudiado todos estos temas que también pueden brindar mucha compañía, mucha asesoría y mucha información relevante e importante que podemos utilizar. Sin embargo, a mí me genera mucha confianza y conecto bastante con las personas que escriben y hablan sobre estos temas y tienen sus hijos propios. Eso es lo que pasa con las dos autoras de este libro, que son conferencistas estadounidenses. eh, y aquí al principio dice: a las personas que quieren agradecer a sus amigos por la paciencia y la comprensión durante el largo proceso de escritura y por ser suficientemente agradables para no preguntar ¿y entonces cuándo van a terminar? Los padres que participan de sus talleres, por estar dispuestos a probar nuevas formas de comunicación con sus familias, gracias a las historias que compartieron, fueron muy inspiradoras para nosotras y para el resto de los padres. Gracias a los adolescentes con quienes trabajamos, por todo lo que nos dijeron sobre sí mismos y su mundo interior. Sus comentarios fueron honestos y nos posibilitaron una valiosa comprensión de sus preocupaciones. ¡Wow! Agradecimientos a Kimberly Ann, nuestra admirable artista, por transformar nuestras figuras de palotes en las palabras que pusimos en sus bocas, en un elenco maravillosamente variado de personas que dieron la vida a las palabras. Creo que Kimberly Ann es la ilustradora. Este libro tiene varias ilustraciones. Sí, este libro tiene ilustraciones, muchas. A la gente literario y amigo por su entusiasmo en nuestro proyecto, a la editora, como la madre perfecta que creyó en nosotras y apoyó lo mejor que tenemos y respetuosamente señaló aquello que podíamos hacer mejor. Y tenía toda la razón. Al doctor Haim Ginott, nuestro mentor. El mundo ha cambiado dramáticamente desde su fallecimiento, pero su convicción de que para alcanzar objetivos humanos necesitamos métodos humanos será siempre verdadera. Este hombre dice: como padres, nuestra necesidad es ser necesitados. Como adolescentes, su necesidad es no necesitarnos. Este conflicto es real. Lo vivimos a diario mientras ayudamos a aquellos que amamos a independizarse de nosotros. Ojo con esto, ¿no? Como padres, nuestra necesidad es ser necesitados, pero no tiene por qué ser así. O sea, que nuestros hijos nos necesiten no tiene por qué ser una necesidad nuestra. Al contrario, ¿sí? Nuestra necesidad y nuestro objetivo debe ser que los niños cada vez nos necesiten menos, que un adolescente cada vez nos necesite menos. Y es un proceso que va sucediendo progresivamente, ¿verdad? Cada vez van haciendo cositas por sí mismos. Acuérdense cuando eran bebés, que ya no necesitaban tu manito para caminar, ¿verdad? Para desplazarse, para alcanzar algo, así mismo, igual. Entonces nuestra necesidad no se puede basar en ser necesitados todo el tiempo.
¿sí? Porque eso nos hace sufrir, por eso él dice que eso es un conflicto. Esto es una frase de Ginot, que es como el maestro de ellas, que escribió un libro que se llama Between Parent and Teenager, entre padres y adolescentes, ¿verdad? Y por otro lado, como adolescentes, la necesidad es no necesitarnos. Entonces también el adolescente que tenga la conciencia de que apenas está haciendo sus primeros pininos, por decirlo, sus primeros intentos de independencia, pero tiene que tener claridad que todavía necesita de sus padres para muchas cosas, todavía es dependiente de sus padres, ¿m? Para muchísimas cosas. Entonces, esto es un conflicto, que la necesidad del padre sea ser necesitado y que el adolescente la necesidad sea no necesitar a sus padres, eso es un conflicto de cosas que no son reales, cosas que no suceden de verdad, porque, porque nosotros estamos formando seres para ser independientes y esos seres se forman a sí mismos para ser independientes. Entonces, tener la conciencia de que mientras me formo, yo necesito de mis padres, ¿sí? De mis figuras de protección. Y tener en cuenta también los progenitores, que para que se independice debe llegar a un momento de no necesitarnos, debe llegar ese momento. Entonces, vamos a empezar. Este es el contenido del libro. El libro tiene 8 capítulos. No, tiene 8 capítulos y como una parte de conclusiones. Voy a leer los títulos de los capítulos. 1, lidiando con los sentimientos. 2, todavía estamos asegurándonos. 3, castigar o no castigar. 4, resolviéndolo juntos. 5, conociendo a los chicos. 6, sobre sentimientos, amigos y familia. 7, padres y adolescentes juntos. 8, lidiando con el sexo y las drogas. Al último hay unos apéndices que dicen la próxima vez que, puntos suspensivos, lecturas adicionales para que puedan ser útiles para los padres. Y al final dice aprender más. Vamos en esta primera entrega a leer algo que dice cómo surgió este libro. La necesidad existía, pero por un largo tiempo no la vimos. Después empezaron a llegar cartas como la siguiente carta. Querida Adele y Elaine, auxilio. Cuando mis hijos eran chiquititos, como hablar era mi Biblia. O sea, que cuando los hijos eran pequeñitos, el libro de cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que hablen era su Biblia, ¿no? Esta es una carta de una mamá que les mandaron a ellas. Pero ahora tienen 11 y 14 años y tengo que enfrentarme con un conjunto de problemas. ¿Han pensado en escribir un libro para padres de adolescentes? Y poco después también recibimos una llamada telefónica. Nuestra asociación cívica está planeando su conferencia anual del Día de la Familia y estamos deseando que ustedes quisieran dar el discurso de apertura sobre cómo manejarse con adolescentes. Nosotras dudamos. Nunca antes habíamos presentado un programa que tuviese su foco exclusivamente en los adolescentes. Y aún así la idea nos estaba seduciendo. ¿Y por qué no? Podíamos dar una visión general de los principios básicos de la comunicación afectiva, solo que esta vez usaríamos ejemplos con adolescentes y demostraríamos las habilidades haciendo un juego de roles entre nosotras. Siempre es un desafío presentar material nuevo. Nunca puedes estar seguro si el público se va a conectar con eso o no, pero sucedió. La gente escuchó atentamente y respondió con entusiasmo. Durante el periodo de preguntas y respuestas nos interrogaron acerca de todo, desde horarios para llegar a casa y pandillas hasta respuestas insolentes y penitencias. Cuando todo finalizó, fuimos rodeadas por un pequeño grupo de padres que quería hablar en privado con nosotras. Mira, yo soy madre soltera y mi hijo tiene 13 años, ha empezado a salir por ahí con algunos de los peores chicos de la escuela, anda en las drogas y quién sabe en qué más. Yo le insisto que no esté con ellos, pero él no me escucha. Siento que estoy peleando una batalla perdida. ¿Cómo puedo comunicarme con él? Otra mamá decía, estoy tan perturbada, vi el mail que mi hija de 11 años recibió de un chico de su clase. Quiere tener sexo conmigo, quiero poner, quiero tener sexo contigo, quiero poner mi chiquito en tu chacha, no sé qué hacer. ¿Debería llamar a sus padres? ¿Debería informar a la escuela? ¿Debería decirle a ella?
He descubierto que mi hija de 12 años está fumando marihuana. ¿Cómo me enfrento con ella? Estoy moralmente asustada. Estaba limpiando la habitación de mi hijo y encontré un poema que había escrito sobre el suicidio. Le va bien en la escuela, tiene amigos, no parece ser un ser infeliz, pero tal vez haya algo que yo no estoy viendo. ¿Le debería decir que encontré ese poema? Otra, mi hija ha pasado mucho tiempo en internet últimamente conectada con ese chico de 17 años, al menos él dice que tiene 17, pero quién sabe, ahora él quiere encontrarse con ella, pienso que yo debería ir con ella. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Dios mío, qué bombardeo. En el camino a casa íbamos hablando sin parar. Mira lo que estos padres se enfrentan, en qué mundo diferente vivimos hoy día. Pero han cambiado realmente tanto los tiempos, no nos vamos a preocupar nosotros y nuestros amigos acerca de las drogas y el sexo y la presión de los padres, la presión de los pares y si aún el suicidio cuando nuestros niños estaban atravesando su adolescencia. Pero de algún modo lo que habíamos oído esa noche parecía peor, más atemorizante. Había aún más acerca de qué preocuparse y los problemas estaban empezando antes. Tal vez porque la pubertad estaba empezando antes. Unos días más tarde hubo otro llamado telefónico, esta vez de la directora de una escuela. Y dice, actualmente estamos ofreciendo un programa experimental para un grupo de estudiantes de la escuela media y la escuela secundaria. Les hemos dado una copia de cómo hablar de modo que los chicos escuchen y a cada padre del programa se lo dieron. Dado que su libro ha sido tan útil, nos preguntamos si a ustedes les gustaría encontrarse con los padres y dirigir algunos talleres para ellos. Les dijimos a la directora que lo pensaríamos y nos pondríamos en contacto con ella. Durante los próximos días rememoramos entre nosotras cosas sobre adolescentes que alguna vez conocimos mejor, los nuestros. O sea, empezar a pensar en sus propios hijos, ¿no? Volvimos al pasado y evocamos recuerdos de los años adolescentes de nuestros hijos que habíamos clausurado en un largo tiempo atrás. Los momentos oscuros, los momentos brillantes y los momentos en que habíamos contenido la respiración. Poco a poco reintegramos el terreno emocional de los años pasados y volvimos a experimentar las mismas ansiedades. Una vez más, reflexionamos qué hace esta etapa de la vida tan difícil. No era que no hubiéramos sido advertidas. Desde el momento en que nuestros hijos habían nacido, oímos, disfrútenlos ahora mientras que son chicos. Hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Una y otra vez se nos dijo que un día estos dulces niños nuestros se convertirían en un extraño hurañado que criticaría nuestros gustos, desafiaría nuestras reglas y rechazaría nuestros valores. De modo que aunque estuviésemos de alguna manera preparadas para el cambio de conducta de nuestros hijos, nadie nos preparó para nuestros sentimientos de pérdida, pérdida de la vieja cercana relación. ¿Quién es esta persona hostil que vive en mi casa? Pérdida de confianza. ¿Por qué está actuando de este modo? ¿Es algo que he hecho? ¿Es algo que no he hecho? La pérdida de la satisfacción de ser necesitada. No, no tienes que venir conmigo, mis amigas irán conmigo, voy sola, voy solo. Pérdida de la percepción de nosotras mismas como protectoras todopoderosas que pueden mantener alejados a nuestros hijos de todo peligro. Ya es más de medianoche, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no ha llegado? ¿Mm? Y aún más grande que nuestros sentimientos de pérdida era nuestro temor. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a superar estos difíciles años? ¿Cómo los vamos a superar nosotras? Me encanta, porque no solamente están los sentimientos y las acciones de los adolescentes, están nuestros propios sentimientos y nuestras acciones como madres y como padres. Si así era para nosotras hace una generación, ¿cómo debe ser para las madres y padres de hoy? Vamos a recordar un poquito ahí un paréntesis de que este libro fue escrito en el año 2005, personas. Estamos en el año 2026. O sea, este libro fue escrito hace 20 años. O sea, y en 20 años pasan muchas cosas. Entonces, también vamos a ir leyéndolo para ir mirando qué podemos adaptar a nuestro propio tiempo, porque ahorita hay muchas más cosas y se vive la vida diferente. En solo 20 años han cambiado muchas cosas, ¿cierto? Están criando a sus hijos en una cultura que es más sórdida, más grosera, más tosca, más materialista, más sexualizada, más violenta que nunca. ¿Por qué no sentirían abrumados
¿Por qué no se sentirían abrumados los padres de hoy? ¿Por qué no se irían a los extremos? Nos resulta difícil entender por qué algunos reaccionan poniéndose duros, por qué imponen la ley, castigan y cualquier transgresión, por más mínima que sea, y tienen a sus adolescentes bajo un control extremo. Podemos también entender por qué otros se dan por vencidos, dejan caer sus brazos y miran hacia otro lado y esperan que pase lo mejor. No obstante, estas dos reacciones, haz como te digo, y la otra, o sea, estos son extremos, ¿no? El permisivo y el autoritario. Vamos a entender muy bien esto. Estas dos reacciones, el papá que dice o la mamá que dice, haz lo que te estoy diciendo y lo trata de controlar, es el autoritario. Y el otro que dice, haz lo que quieras, no me importa, y lo ignora, ¿verdad? Estos dos extremos eliminan toda posibilidad de comunicación. Es decir, vamos a buscar un punto medio, ¿verdad? O sea, no vamos a ser autoritarios ni permisivos, vamos a caminar por la línea del medio. ¿Por qué sería abierto un joven? ¿Por qué sería abierto un joven con un padre que es punitivo? ¿Por qué buscaría orientación de un padre que es permisivo? Sin embargo, el bienestar de nuestros adolescentes, a veces su seguridad, depende de que tengan acceso a los pensamientos y valores de sus padres. Los adolescentes necesitan poder expresar sus dudas, confiar sus temores y explorar opciones con un adulto que los escuchará sin abrir juicios y los ayudará a tomar decisiones responsables. ¿Quién otro sino mami o papi estarán allí para ellos en esos días y día tras día a lo largo de todos estos años críticos para ayudarlos a contrarrestar los mensajes seductores de los medios? ¿Quién los ayudará a resistir la presión de sus padres? ¿Quién les ayudará a hacerle frente a las pandillas y a las crueldades, al deseo de aceptación, al temor de ser rechazados, a los terrores, la excitación y la confusión de la adolescencia? ¿Quién los ayudará en la lucha entre la tendencia a acatar y la necesidad de ser honestos consigo mismos? Y aquí recordemos algo que decía Ivonne Laborda también, que no es tanto lo que les sucede a nuestros niños y a nuestros adolescentes. O sea, lo peor que les puede pasar no es eso que les está pasando con las drogas, con el alcohol, con el sexo, con lo social que tienen que enfrentar nuevo de sus pares. O sea, esos conflictos que a ellos les están pasando, que uno cree que son tragedias, eso no es lo peor que les puede pasar. Lo peor que les puede pasar es tener que atravesar todas estas situaciones en soledad, ¿sí? Con un padre o una madre que son punitivos y los dejan solos y los castigan y los aíslan, ¿verdad? Y tienen que vivir esas situaciones en soledad. O con un padre que es completamente permisivo y lo deja que esté en todas las situaciones, ¿verdad? De manera, digamos, extremadamente libre, también está en soledad, ¿no? Entonces, lo peor es la soledad con la que se tienen que enfrentar. Bueno, vivir con un adolescente puede ser abrumador, lo sabemos, lo recordamos, porque recordamos nuestra propia adolescencia, pero también recordamos cómo nos aferramos durante años turbulentos a las habilidades que habíamos aprendido y cómo nos ayudaron a sobrevivir las aguas bravas sin hundirnos. Ahora es el momento de transmitirles a los demás lo que fue tan valioso para nosotras y de aprender de esta generación lo que será valioso para ellos. Llamamos a la directora y pusimos fecha para nuestro primer taller para padres de adolescentes. Y aquí me imagino que fue donde comenzó la aventura de escribir este libro. Bueno, por ahora vamos a dejar hasta ahí. Esta es simplemente la primera parte. Vamos a seguir explorando este libro, vamos a seguir aprendiendo juntos y juntas para poder adquirir cada vez más herramientas para acompañar a nuestros hijos, para acompañar a nuestras hijas. Gracias, miles, por estar aquí y por la escucha. Abrazo fuerte. Chao, chao.